Bueno, queridos y queridas oyentes del Circo de la Vida, tenemos una entrevista nuevamente del orden de las entrevistas que hacemos a los trabajadores de la salud y hoy tenemos a alguien que no es de la provincia de Santa Fe, es el musicoterapeuta Gustavo Gauna, que lo vamos a ir conociendo a partir de que él se vaya presentando, así que yo ya no tengo más nada para decir y te doy la bienvenida. Y Así nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, lo que sea. lo que vaya a ser. Lo que Sabemos vaya a hacer. esto va a ser una tarde, pero ahora estamos de noche, y eso también. Así que muy bien. Bueno, Luli, gracias por la invitación. Un saludo para todo el mundo. He pasado mucho tiempo en Rosario trabajando en la carrera de musicoterapia y he compartido varias cuestiones. Yo soy musicoterapeuta, soy licenciado en musicoterapia. Me recibí en el año 80 de musicoterapeuta en la Universidad de Salvador, en la ciudad de Buenos Aires, en una carrera que era de 3 años y que estaba totalmente enfocada a la rehabilitación y lo que podríamos llamar hoy en día a un pensamiento cercano a la importancia del diagnóstico. De hecho, recuerdo una primera clase de un profesor con muchos títulos y muchos doctorados que nos dijo que siempre íbamos a trabajar nosotros, los musicoterapeutas, con el diagnóstico, de alguna manera, que se fuese dando de la persona con dificultades. De ahí en adelante trabajé 8 años, me recibí en el año 80, trabajé 8 años en la ciudad de Buenos Aires y después me vine a San Francisco a vivir en la provincia de Córdoba. No por casualidad pasé por Rosario cuando me vine a San Francisco porque iba a volver a, por primera vez en mi vida a quedarme a Rosario años después en la carrera de musicoterapia. Y digamos que conté esto de la universidad y de la formación y esto del paradigma paradigma de la enfermedad, porque después la vida no me llevó por el lado a nivel profesional de lo que yo esperaba. Yo Ujú. llegué a una ciudad de 60.000 habitantes en el año 89, 9 años después de haberte recibido, y como toda persona que se muda, no sé si hay gente que se habrá mudado, uno va con el modelito de lo que venía haciendo antes. Y yo me fui con el modelo de Buenos Aires en el año 89, de trabajo con niños con patologías muy severas. Era la época en que estaba apareciendo el síndrome de Rett. Todavía no se hablaba del trastorno autista, se hablaba del autismo como tal. Y llegué a una ciudad en donde quise hacer lo mismo, pero como evidentemente cada provincia o cada parte del país es distinta, al poco tiempo me di cuenta de que en la provincia de Córdoba la gente que atiende niños pequeños y con discapacidad básicamente es el psicomotricista o la psicomotricista. Ujú. Pero siempre en la vida es estas cosas, y un día, por casualidad, alguien me preguntó en un taller mecánico, cuento porque fue así, si yo conocía a Gustavo Gauna, que era musicoterapeuta, y le dije que en la realidad sí. Me reconocieron por algo en el auto, y bueno, esta persona me dijo algo que yo nunca en la vida me imaginé que me iba a pasar, y es que ellos eran un matrimonio grande y habían tenido una situación de adopción de un niño que estaba muy rebelde. Y bueno, yo tuve que atenderlo y abrirme a algo que justamente 5 años después, mirá qué bárbaro, Luli, terminó siendo la base de la cátedra de musicoterapia en prevención en la carrera de musicoterapia en la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Eso, este encuentro clínico empezó a generar en mí toda una atención de niños que yo en ese momento a llamar, porque también empecé a publicar algunos libros, niños o adolescentes sin sintomatología de base, que contrarrestaban un poco aquel designio de aquel docente en la Universidad de Salvador que nos había dicho que íbamos a trabajar con diagnóstico, y me pasó algo muy fuerte. Me empezaron a venir chicos que no había ninguna enfermedad, pero que se sentían mal. Tengo infinidad de anécdotas. Inclusive, hablo de un consultorio privado, evidentemente. Un día una madre me golpea la puerta y me dice lo siguiente, que terminó siendo años después la frase que puse en el comienzo de mi tesis, que es una tesis sobre la aproximación diagnóstica de musicoterapia. Y esta madre me dijo: mire, Gauna, le traigo a mi hijo, porque si bien no tiene nada, yo no lo veo bien. Y en realidad era así. El chico no tenía nada, no tenía una enfermedad, pero no estaba bien. Con lo cual tuve que volver a repensar también la situación del diagnóstico de musicoterapia, que por suerte hay muchos musicoterapeutas que desde el arte han generado y hemos generado aproximaciones diagnósticas o
valorizaciones, llámenlo como querramos, en donde realmente por la clínica misma me tocó enfrentar en un 90% de los casos chicos que no venían con ningún tipo de indicación previa. Claro. Y esto me llevó años de empezar a tener un consultorio con niños que por ahí tenían conductas, podemos decir, encopresis, enuresis, trastornos de ansiedad, se comían en exceso las uñas, tics, tartamudeces, situaciones de muchos nervios, conductas reactivas, pero donde no había una enfermedad de base. Y chicos que tenían, después con el tiempo me empecé a dar cuenta que estos chicos tenían una característica doble. Primero que eran muy inteligentes, muchísimos muy rápidos con las palabras, pero por otro lado muy sensibles. Con lo cual, esta situación clínica también me llevó a tener que generar otra idea del diagnóstico y ya no pensar en el paradigma de la enfermedad, sino empezar a pensar en una epistemología de la salud. Que de alguna manera, bueno, hizo que allá por el año 95, aproximadamente no recuerdo el año, justamente en Rosario, publiqué con la licenciada Dazo, que era una antropóloga, María Cristina Dazo, que después fue doctora en antropología, un libro que se llamaba Entre los sonidos y el silencio, en donde hablábamos de un concepto que era el concepto de núcleos de salud. Y que, bueno, que si querés después podemos hablar un poquitito de eso. Pero esto vino a raíz justamente de que había una cuestión que era absolutamente real y que tenía que ver con que teníamos que pensar un abordaje que no partía de una patología, sino que partía de un malestar. Entonces ya no era diagnosticar una enfermedad, sino era diagnosticar un malestar. Y para cerrarte esta primera respuesta o pregunta de presentación que vos me querés hacer, me parece que esto es más importante que dónde trabajé, que los títulos y todo lo demás. Justamente en uno de los últimos libros, que se llama Escuchar a los niños en tiempos de la hiperactividad, la razón, porque siempre un libro comienza por algo, siempre un libro que publiqué del arte ante la violencia comenzó en una escena con una niña en la plaza que un payaso le hizo orinarse encima. Y eso que vi un día en una plaza en Miramar, en la provincia de Buenos Aires, generó un libro. Y bueno, escuchar a los niños en tiempo de la hiperactividad me surge de una idea absolutamente extraña. Un día estaba en el consultorio y entre un niño y otro niño me quedé pensando y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Si todos los pibes que vienen acá son todos re inteligentes, ¿qué es lo que hay acá? Entonces intenté irme. No porque ponga en duda el trabajo, sino porque ponía en duda dónde estaba el eje. Y ahí me di cuenta de algo que es maravilloso, hablando de las infancias, que es la base de este libro, Escuchar a los niños en tiempos de la hiperactividad. Y es lo siguiente, y es que los niños siempre están dispuestos. Me di cuenta de algo que parece tan obvio, o sea, me di cuenta que durante 25 años, 30 años, me la pasé recibiendo entre 15 y 20, pongamos entre 12 y 18 chicos todas las semanas, que siempre quieren hacer algo, que quieren jugar, que quieren reírse con los comentarios más absolutamente como aquel que un día entró por primera vez y me dijo, hola, estoy loco, un chico de 4 años, y me miró y entró a jugar y me dijo, dale que estoy loco, bueno, cosas de este tipo que las cuento por arriba porque habría que contextualizarlas más, pero me quedó esa idea que me pareció interesantísima. Los niños siempre están dispuestos. Y esto es la puerta abierta a la salud mental en la infancia. Siempre el niño espera algo del otro. Y si el otro está dispuesto, así sea un dibujo, así sea un baile de música, así sea una poesía, así sea un cuento, así sea la música o el sonido con lo que trabajamos los musicoterapeutas, siempre en niños te vas a encontrar a alguien que está esperando algo. Totalmente. Me hiciste pensar varias cosas, pero voy a partir de lo último que decís y en esto del estar dispuesto y el estar disponible también de un niño y una niña, que justamente lo que hace que se muestre así tan disponible tiene que ver con esa sensibilidad que muestran y que la traen tan intacta hasta que se empieza a contaminar con otras cosas que van pasando en la vida, ¿no? Y esta cuestión
del contexto también, como decías al principio, digamos, cómo uno, más allá, digamos, de la formación que nos implica a cada uno posicionarnos de una manera o de otra, no se puede ya pensar la salud sin un contexto que esté allí presente y que nosotros lo tengamos en cuenta para analizarlo y para ver cuáles son esos analizadores que nos muestran, digamos, estas posibilidades de procesos de salud, de enfermedad o de formas de estar en el mundo. Entonces, ¿cómo en los niños, en las niñas y en las niñas se ve tan claro eso justamente? Esa forma de salud que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con lo comunitario, que tiene que ver con el hacer con otro todo el tiempo. O sea, los niños lo muestran muy claramente a eso. Y después me quedaba pensando en esto también, que me resuena, digamos, por ser madre, a veces hay ciertas búsquedas de información que nos llevan a lugares que tal vez no son tan teóricos y que tienen que ver más con la tribu que acompaña. Y hay frases que circulan y una es, nadie pide lo que no necesita. Bueno, y en los niños también es clarísimo eso, digamos. Y las formas de pedirlo, capaz que son, algunas son muy claras, otras más rebuscadas, otras en niveles abstractos que tal vez uno no entiende qué está pasando, pero siempre algo están diciendo, siempre hay un acá estoy. Y eso, digamos, me parece que el musicoterapeuta tiene esa posibilidad de notar, de escuchar enseguida, acá está pasando algo, y tomarlo, digamos. Sí, lo que pasa es que el desafío, yo creo que todo el desafío de las ciencias de la salud en general está muy relacionadas con las capacidades perceptivas del terapeuta. Y creo que lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo es que esas capacidades perceptivas no pueden estar alejadas del concepto del vínculo. O sea, yo no puedo comprender lo que le pasa a un niño si no eh, encuentro la manera de tender un vínculo. O sea, es un vínculo justamente, es el vínculo, mejor dicho, el que da el marco a esto que de alguna manera estamos hablando. Y en cada chico el vínculo lo vive distinto. De ahí viene la percepción o la sensibilidad de uno como adulto de hasta dónde me acerco, cuándo voy un poquito más allá, cuándo retrocedo, y estas cuestiones que son tan importantes para que el niño de alguna manera vaya aflojando. Son infinidad, por así decirlo, de cuestiones clínicas que todo lo que hacemos clínica o trabajamos o estamos en contacto, donde estemos en contacto con los niños, sabemos que es un material tremendamente disponible, que los chicos son tremendamente plásticos y justamente por eso hay que cuidarlos en extremo. Y hay que ser muy cuidadosos también en la manera en que dosificamos. Hay una definición, creo que es de Julieta Albin, una musicoterapeuta en las primeras inglesas, que habló del tema de la musicoterapia, y la definición no me gusta, pero usó un verbo que sí me gusta, que es dosificar. Estamos, o sea, es decir, es dosificar esta cuestión del vínculo o esta carga del vínculo, que es la que me permite no obturar al otro. O sea, el primer trabajo, cuando uno tiene un material sensible y se vincula en un material sensible, es ofrecerle la oportunidad al otro de que se exprese con libertad. Y así como nadie va a pedir lo que no necesita, o sea, el chico tiene que sentirse interesado por tu disponibilidad. Acá la magia está puesta en el vínculo, lo sonoro y lo musical. La música no cura nada. Lo que hay es una capacidad, un aspecto cualitativo del vínculo que se genera a partir de un material sensible como el sonido de la música, que permite justamente generar alternativas y opciones a la forma que el otro tiene de estar en el mundo, de sentirse en el mundo. Ese es el pensamiento estético. Esta cuestión de que puedo jugar con un tema y con variables. Cuando uno se enferma, el tema no tiene variables. Lo vuelvo a repetir. Cuando uno se enferma, dice siempre lo mismo, dice, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué siempre me sucede lo siguiente? ¿Por qué siempre vuelvo a repetir lo mismo? Y esa es la enfermedad en su forma. En cambio, la opción y la alternativa, que es lo que ofrece el material estético, esto es lo que pasa en música, tema A, tema B y vuelvo a tema A. Pero cuando vuelvo al tema A, no suena igual, porque en el medio tuve el tema B, que es la variable. Esta forma tan simple es la forma de la salud, que siempre busca alguna opción o alguna alternativa. En este sentido decimos que la alternativa es lo no violento, que la opción es lo no violento. Siempre
tiene que haber una opción. Siempre tengo que ofrecer en el vínculo una opción. Así, diga no o sí a algo. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo, sobre todo con los docentes en educación. Si yo digo que sí, lo digo con un pero. Y si digo que no, también lo digo con el pero. No, pero podemos pensar tal cosa. Sí, pero fíjate que tenemos que tener en cuenta esto. O sea, me parece que es importante, de alguna manera, que siempre el otro se encuentre con disponibilidad. Totalmente, y además entender que ni el tiempo, ni la vida, ni los encuentros, ni los vínculos son lineales simplemente, o sea, hay ciertas complejidades que se dan en las que hay hasta momentos contradictorios, digamos, y no por eso, digamos, uno lo va a dejar de tomar, entonces es como cambiar un poco este chip donde uno a veces necesita simplificar como para entender qué es lo que está sucediendo, y ahí se pone más interesante la cuestión. Y ya que lo trajiste, digamos, estás hablando del campo educativo y traes también un poco la labor docente que tanto tiene que ver, digamos, con estas infancias. ¿Qué haces vos en el campo educativo? ¿Qué haces? ¿Qué hacías? ¿Qué venís haciendo? Digamos, ¿qué pasa allí? Mira, yo en el campo educativo he hecho de todo. Primero porque yo aparte del título de musicoterapeuta tengo una capacitación docente, ¿no? Lo cual me habilita a trabajar en modo titular en todos los ámbitos de la educación. Lo hice en la ciudad de La Plata, antes de venirme a vivir a Córdoba. Yo en educación también, la vida me llevó por lugares que, mirá qué bárbaro, cómo se arman las cuestiones. Un día llamo a una escuela primaria, pública, y pido hablar con una maestra por un nene que yo atendía en mi consultorio privado que tenía problemas de conducta. Me atiende una persona que es la directora, le digo, mucho gusto, le digo, bueno, mire, soy fulano de tal, le digo, es una ciudad de 60.000 habitantes donde yo vivo, nos conocemos, pero bueno, tampoco tanto, o sea, puede ser que conozcas a alguien no. Bueno, yo me presenté y me dijo, sí, te conozco, y me dijo, no, yo me presenté y le dije que quería hablar con la maestra por tal chico, y la directora me dice, estoy hablando de aproximadamente 15 años atrás y de una escuela pública. Me parece que son datos interesantes a tener en cuenta por lo que viene. Ella me dice, ya te paso con la maestra, pero cuando termines de hablar con ella por este chico, no cuelgues porque yo quiero hablar con vos. Y me nombra Gustavo. Listo, yo hablo con la maestra y me vuelvo a dar con ella. Y esta directora hace 15 años atrás me dice, yo te quería proponer, si no querías venir como musicoterapeuta, a la escuela a realizar diagnósticos de los cursos junto con una psicopedagoga, porque estoy notando que la forma de los vínculos entre los alumnos no es la ideal para un buen proceso pedagógico. Wow. O sea, llamó al ¿Cómo? superhéroe. Yo llamaba para hablar que Juancito ya no le tiraba el pelo a la hermana, digamos, de alguna manera. ¿Y cómo fue esto? Y bueno, así fue como de alguna manera empezamos con una psicopedagoga a hacer una serie de trabajos que tenían que ver justamente con esto, con diagnósticos grupales. A los pibes les encantaba, llegábamos a la escuela con instrumentos. Aparte, como no íbamos a enseñarles nada, bueno, y Claro. ahí tengo un montón de anécdotas que muchas están publicadas en algunos libros. Puedo contar un montón, pero quiero contarte por ahí, o quiero hacer pública una, de un quinto grado o quinto o sexto, en donde cuando empezamos a armar, primero trabajábamos con una canción, la cantábamos, nos movíamos, la trabajábamos en el cuerpo y después la pasábamos a un medio gráfico, en donde la psicopedagoga daba algún tipo de indicación y después hacíamos un diagnóstico que iba de lo más expresivo a nivel espontáneo a lo más relacionado con el aprendizaje como tal. Era buenísima porque hacíamos una curva entre los dos muy interesante porque iba de lo más concreto a lo más abstracto. Y el tema es que en una reunión, en determinado momento, empezamos a sentarnos, sentamos todos, ahí aparecía clarísimo los típicos problemas que hay en educación, que es la conformación de grupo, dejar afuera al otro, que no te interese, borrarle el trabajo al otro, rompérselo, trabajamos en el piso, pisarlo, bueno, se daban un montón de cuestiones propias de la educación, pero en un grupo en particular de repente vemos que un chico se levanta y se siente y se tapa la cara. Y fue llamativo porque todo el curso hizo silencio. Y yo me acerco al chico, yo estaba más cerca, por eso me acerqué yo, la psicopedagoga estaba un poco más lejos,
y le digo, hola, ¿qué te pasa? Y él me dijo una frase que me la acuerdo textual, que para mí fue fulminante. Dijo, hace 3 años, hace 3 años que les pido que no me carguen por mi nariz. ¿Es que no se dan cuenta de lo mucho que estoy sufriendo? Y yo trabajé mucho, porque hay algo en los niños que es maravilloso. Cuando vos trabajás en algo que tiene que ver con lo sonoro corporal, a mí no me gusta la palabra no verbal, porque me parece que no define nada. Los no definen nada. Cuando vos trabajás con un material sonoro corporal, es increíble cómo esto produce lenguaje verbal. Yo no sé por qué se da, pero casi todos los musicoterapeutas podemos en algún punto hablar de lo mismo. Yo no sé por qué se da, pero se da así. Y lo primero que yo escuché fue algo netamente taxativo. Este chico dijo, hace 3 años, lo cual inquiere algo, pregunta algo. Este chico está denotando, por así decirlo, que hace 3 años que pasa algo y que nadie lo escucha. Claro. Eso es lo primero que hay que escuchar. Acá, a ver, acá pasa algo hace 3 años y nadie lo pudo escuchar. Entonces la directora tenía razón en su cuestión. Es impresionante cómo, bueno, yo en educación trabajo como maestro, trabajé en escuela primaria, en jardín de infantes, doy clases en un terciario, fui docente universitario, trabajé en una escuela primaria mucho tiempo, lo cual tengo algunas anécdotas graciosísimas y buenísimas, varias publicadas también, de lo que pasa con los chicos, con los grupos cuando pones la creatividad. Pero también, bueno, conozco las escuelas por dictar cursos, conozco las escuelas por ser docente en educación especial hace 30 años, y conozco las escuelas por hacer proyectos preventivos en salud. Bueno, muchos publicados, también en la escuela secundaria salió de todo. Es impresionante. Vuelvo a repetir lo mismo. Los chicos están dispuestos. Cuando vos le das un material para que desarrollen algo, sale. Totalmente. Qué buena reivindicación de la formación, de la profesión, del trabajo, de la clínica musicoterapéutica, que te consulte una directora de escuela diciendo, bueno, el musicoterapeuta tiene que venir a hacer esto. Qué fantástico, digamos, que es una oportunidad tal vez un poco única y tal vez responde al contexto del lugar donde vivís, que es San Francisco, Sí, o no, digamos, o tiene que ver con pensar las cosas un poquito más allá no, del propio rubro, no. digamos. Lo que a mí me pareció impresionante, Luli, es que ella aparte, esto lo asoció directamente con el vínculo, es decir, ella asoció el vínculo entre ellos directamente al proceso de aprendizaje o al aprendizaje. Y eso me pareció que de alguna manera como que es brillante, porque en educación, por ejemplo, el tema de la evaluación pasa eso. En educación pasa mucho que la gente va a un curso, habla así, por ejemplo, no, sí, la evaluación tiene que ser individual. La evaluación tiene que ser individual, hay que valorar a cada chico tiene su camino, tiene su proceso, sí. Llegan al aula, hablo en términos generales, y un alto porcentaje de docentes hace la prueba, ¿sabés o no sabés? Punto. Ujú, Y esto también pasa inclusive en sala de 4. claro. Sí, sí, sí. Pensaba en el campo de la psicopedagogía, digamos, que a veces queda como tan cerrado, pero que se ofrezca a compartir con un musicoterapeuta también me parece así como fantástico. Y pensar esto Sí, de claro las que sí. matrices del aprendizaje y las matrices de lo vincular, cómo se relaciona, digamos, para pensar otras formas, en definitiva, de conocer, de aprender el mundo, de insertarse, de transformarlo, de no quedarnos 3 años esperando que alguien nos escuche, digamos, o sea, cómo se brinda esa posibilidad de armar un campo de prevención también, espacios así de producción de salud o de otras formas, y ahí podemos ir hablando un poco de los núcleos de salud si querés, porque alguien dijo, bueno, vamos a mirar, vamos a ver qué está pasando acá. Claro, pero vos fíjate que lo que es increíble y que tiene que ver sobre todo con, bueno, con procesos de salud, pero que es específico de la musicoterapia, bien específico, es que yo, por supuesto, la psicopedagoga notó cosas que yo no noté, pero lo que yo noté como tremendamente significativo fue el silencio del grupo. O sea, si el grupo, que por supuesto la hora y media que tuvimos fue medio un quilombo, porque hablando mal y pronto es para eso. O sea, vienen dos tipos de afuera, te traen instrumentos musicales, ponemos música, bueno, es decir, hay Oralí. que largar, te están pidiendo que largues, bueno, ya sabíamos que iba a ser así, estábamos en un lugar que se podía hacer, no había ningún riesgo,
era un lugar abierto, estaba todo bien, estuvo todo controlado. Ahora, el único momento en el cual surgió claramente el silencio grupal, pero un silencio sepulcral, fue cuando él habló, lo cual habla claramente de cómo ellos se sentían identificados con todo esto que estaba pasando. Así que, en ese sentido, pero los chicos son muy exactos cuando hablan, muy exactos cuando hablan, inclusive de chiquitos. Yo cuando te decía que siempre están dispuestos, o es también el lugar en donde uno se pone y que habilita, pero acá está la eficacia está en lo que vos habilitás del otro. O sea, la eficacia de la clínica está, o la eficacia de un acto de salud mental está en donde vos ubicás al otro en función a vos mismo. Hay una anécdota que me ha pasado una vez en el consultorio con un niño de 4 años que me causó, bueno, a ver, me dejó mudo. Y realmente es tan corta, pero es tan fuerte. Llega un chico a consulta por supuestamente mucho desorden en todo, poca atención, qué sé yo. Entra, yo primero me reuní con la mamá sola, después aceptó la mamá, bueno, nos pusimos de acuerdo. Cuando lo trae por primera vez, el chico entra detrás de la madre como escondiéndose. Cuando ve que en el piso había un piano, una guitarra, qué sé yo, todo lo demás, la alargó la madre y se puso a tocar. El lugar estaba ordenado, porque al recibir un chico que era disperso, evidentemente no había muchas cosas. Tenía 4 años el nene. Un lenguaje atroz, impresionante lo que hablaba y cómo hablaba. El tema es que jugamos y cuando terminamos la sesión, había de todo en el piso. Habíamos sacado instrumentos, autitos, habíamos hecho ruido con los autos, habíamos hecho con aviones, habíamos jugado de todo. No era un mal juego, él tenía un nivel de concentración, los niveles cognitivos y la capacidad de jugar y todo eran realmente maravillosos. Sacamos mucho porque jugamos en 45 minutos con muchas cosas, no porque fuese un chico disperso. Cuando termina la sesión, el que te habla, o sea, yo quise hacerme el vivo. Entonces me paré, el chico estaba re contento, me iba a saludar, qué sé yo, y yo agarré, lo miré a él, miré el lugar, lo volví a mirar, lo nombré con su nombre, ponele Juancito, le dije, Juan, le dije, cuando vos viniste o llegaste, esto estaba ordenado. Te juro que fueron 4 segundos. El pibito de 4 años, que me llegaba a mi cintura, con el flequillito, mirándome para arriba, tardó 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y clavándome los ojos, me dijo, sí, pero yo no jugué solo. La tienen clara. A lo cual yo dije, ¿cómo salgo de esto? Porque no fue un truco, quiero retruco, fue un truco, quiero vale 4 directamente. A lo cual pasan 2 cosas más interesantes todavía, porque este es el jugo de la clínica. El jugo de la clínica tiene que ver con este tipo de lectura que me parece a mí, qué sé yo. Porque él me dice esto y se pudo haber ido. Él me dice esto y se pudo haber reído. Él me dice esto y le puedo haber dicho, hola mamá, abrazame. Tenía 4 años. Cuando él me dice sí, pero yo no jugué solo, se me quedó mirando a los ojos. En una cuestión claramente corporal diciéndome, a ver, ¿cómo salís de esto vos? Bueno, vos te quisiste salir conmigo, ¿cómo salís de esto vos? A lo cual yo no tuve otra salida más, que no era el lenguaje verbal, evidentemente la salida, sino que agarré y me arrodillé y empecé a juntar todo, porque yo no tenía otro. A lo cual ya me había sorprendido en la sesión. Me sorprendió con la respuesta, me sorprendió con la mirada y faltaba una más. Cuando él vio que yo me arrodillé a ordenar todo lo que habíamos jugado en conjunto, porque yo no jugué solo, vos podés creer que él se arrodilló conmigo y guardó todo al lado mío. Fantástico. Después se levantó. Esto que estoy contando es verídico, fue así. Lo que viene después ya es una parte mía, llamalo contra transferencia, llamalo como quiera, qué sé yo, pero cuando se fue me miró fijo y mi fantasía fue, tenés cuidado con quién te metés.
O conmigo no te metas, ¿no? No te metas, claro, pero igual, digo, te dio la posibilidad de hacerte cargo, y eso es muy Claro, bueno. no, pero que yo creo que esto habla de la salud mental de la infancia. Vos me pediste que hablemos de infancia. El niño siempre está dispuesto. O sea, vos me querés apretar, me querés correr, dale, yo te digo que sí. Vos me decís que esto estaba ordenado cuando yo llegué, buenísimo. Porque aparte se hizo cargo el pibe. Para mí la anécdota es impresionante. El pibe se hizo cargo. No me dijo, no es tu lugar, porque más de una vez me ha pasado que haciendo una cosa así, algunos me han dicho, bueno, es tu lugar, arreglate vos. No, el pibe, nada que ver. Me dijo, el pibe me dio a entender que yo tenía razón, Claro, claro, pero no jugué solo. claro. ¿Mm? Y Y ahí aparte es la cuestión de sostener la mirada, o sea, ellos siempre están dispuestos. Y bueno, y creo que en algún punto esto es muy importante a tener en cuenta, porque la capacidad de ellos para la salud mental, la capacidad que tienen para encontrar variables y situaciones. Yo siempre doy el mismo ejemplo, Luli. Si dos adultos nos peleamos, ¿cuántos mal, no? ¿Cuántos años y con la palabra puede llevar o no, al final, o muchas veces nunca en la vida? Dos chicos se pelean, inclusive no con palabras, con la mano, si a los 2 minutos está todo solucionado. totalmente. Otra cosa mariposa. Claro, tienen un nivel de levedad en las cosas que es bárbaro, ¿viste? Ujú. Así que bueno, es muy interesante. Trabajo, yo tengo 60 años y a veces digo, oh, tengo que ir al consultorio, a ver tantos chicos, 3, 5, 6 chicos, qué sé yo. Pero yo llego y se enciende una magia, porque la magia la traen ellos, ¿m? Con sus problemas, con sus situaciones, o bueno, o cuestiones, a veces como hombre, o sea, yo ya había hablado con los papás de una nena de 12 años que estaban separándose y la nena me pidió a mí, ya algo yo había hablado con la madre me había dicho que sí, que por supuesto que hablé con ella. La nena me preguntó a mí cosas de su primera experiencia con el periodo. Claro. Y cómo vos te sentís que una nena haga esto. ¿Eh? Que ya había hablado con la madre, pero se le ocurrió preguntarme cosas a mí, ¿no? Y bueno, yo por supuesto no tengo la experiencia, evidentemente soy hombre, pero me animé, bueno, a decirle algunas cuestiones, apenas se fue a hablar con la mamá, estaba todo bien, pero te quiero decir, ella sabía, porque la niña me tenía mucha confianza y tenía un conflicto con la imagen del padre. Claro. Entonces, bueno, uno a veces tiene que darse cuenta de los lugares en donde se nos ponen, de alguna manera, las situaciones que estamos viviendo, ¿no? En la clínica o en el trabajo educativo. Yo trabajando en una escuela en donde, bueno, eran todas maestras y las cartas que recibí de chicos, que por ahí, que no me pasa a mí, nos pasa a todos los que somos docentes, estamos en contacto con niños, que te dicen que, profe, usted es con mi papá, y vos decís, ¿yo qué hago con esto? O sea, viste, es muy fuerte, ¿viste? Son muchas cosas, pero sí me pasa por el vínculo. Totalmente. Y uno se va convirtiendo de repente en un cuerpo que se va agigantando cada vez más, digamos, de alguna manera. O sea, las cualidades que uno empieza a generar, porque sostener, digamos, estas subjetividades así, que están en construcción, requiere de una labor ahí muy, muy ardua, y está buenísimo como uno, a pesar de todo, sigue como apostando a habilitar espacios, digamos, porque si no, dar respuesta a veces es más fácil, o sea, uno acomoda ahí, deja todo, abre la puerta del consultorio, la cierra, pero cuando uno se deja atravesar por eso que sucede ahí, digamos, es donde justamente generamos fuerza vital. No, 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 que se generan cosas y se generan cosas de confianza en donde el otro de alguna manera, pero esto pasa a nivel de todo. Mira, yo una vez trabajando con adultos, cuántas veces, bueno, a mí me ha pasado, calculo a todo el mundo, hay gente que determina, uno puede trabajar algunas cuestiones de expresión, de trabajo corporal, de situación vincular, y cuántas veces, bueno, a todos calculo que nos pasará. ¿Cuánta gente hay que está esperando que alguien le permita contar algo? A mí más de una vez me han contado cosas que le ha pasado a gente adulta en la infancia, me la han contado por escrito en un trabajo teórico. Hablando de este tema, por ejemplo, algo relacionado con alguna situación de abuso X, no importa cuál. Me han dicho, a mí me pasó, y te empiezan a contar algo personal que vos no le pediste, bajo ningún punto de vista. Claro. ¿Y qué te ponen? No lo conté nunca, se lo estoy contando a usted ahora. Bueno, pero vuelvo a repetir, no es conmigo, es con todos nosotros, porque a todos nos habrá pasado.
acá hay dos cosas. Primero, hay gente que necesita contar cosas. Y segundo, esa gente, todos que necesitamos contar cosas, encontramos que a determinada persona se lo podemos contar. Y ahí está el asunto. Sí, sí, Ahí totalmente. está la magia del vínculo. Estamos ¿Y te ha tomándola. pasado? Disculpa, Sí, terminás. no, decime, no, No, decime. si te ha pasado, digamos, en algún encuentro así terapéutico, alguna sesión, sea en la infancia, o sea con adultos, digamos, de poder definir o de darte cuenta de que no podían continuar, de que no tenías para ofrecer algo, de que era mejor que sea otra persona su terapeuta y no vos. ¿Has tenido alguna situación similar o siempre todo luz Mira, verde? así como te conté esta cuestión graciosa de este chico, en el libro de Escuchar a los niños, yo hago 50 relatos clínicos. Es un libro que escribí para padres, porque un día me puse a pensar, era tanto lo que me había pasado con padres de niños, que claro, en tanto tiempo, un día me di cuenta que había visto en el plano de, de consultorio más de 1000 niños reales, no en nombre, en reales. Sí, sí, sí. Y hubo alguna vez, hubo algunas situaciones medias complejas, pero la más difícil está en el centro de este libro. Y la relato muy cortito, pero fue realmente la única vez en donde tuve una sensación que no tuve en ningún caso. Este chico era un chico que los padres se estaban separando, en una situación muy confusa entre ellos dos, no podían definir lo que querían, había habido una infidelidad, y el que le había cometido quería volver y el otro, o la otra, como sea, no importa, no se decidía. El chico venía a mi consulta y ese día dormía con el padre, que tiene un negocio bastante grande, justo enfrente a mi consultorio. Entonces los miércoles venía, el papá lo traía a la sesión, se iba a tomar un café, lo pasaba a buscar y el chico sabía que esa noche dormía con el papá. Siempre le hacía el mismo de escena, a él le encantaba venir conmigo, teníamos un vínculo bárbaro, jugábamos a los instrumentos musicales, aparte ya me conocía porque yo ya había atendido años atrás a un hermano porque él era el menor, Ujú. y siempre que venía pasaba lo mismo, él venía y daba vueltas 5 minutos, 10 minutos, siempre se quedaba, pero le costaba horrores, horrores, separarse del padre. Claro. Y había una angustia creciente, que era cada vez más creciente. De hecho, uno de los dos padres después terminó en un tratamiento psiquiátrico a fondo, hasta con inyecciones, porque era muy fuerte lo que estaba psíquico, el peso psíquico de esta familia. Y este chico ya se había quedado solo con estos dos padres, porque los dos hermanos que tenían, los hermanos que tenían, ya se habían ido de la casa por la edad que tenían. Y yo veía que la cosa no avanzaba. Y en un momento en particular yo me di cuenta que yo ya no podía hacer nada, porque era cada vez más fuerte esta escena de que, él no, de que el papá lo traía y el chico no soportaba que el padre se vaya. Esta imagen de ver al padre, y aparte lo que me preocupaba es que de repente le decía, bueno, andate, cambiaba 180 grados la cara, se ponía re feliz y se ponía a jugar conmigo. Entonces, este movimiento, este cambio de caracteres tampoco me gustaba mucho. Y yo te puedo asegurar, Luli, que en determinado momento dije, bueno, esto lo voy a tener que derivar porque yo no lo puedo manejar más. Muy pocas veces, es decir, yo había derivado como todo terapeuta muchas veces algunas situaciones, pero nunca había derivado algo con tanto nivel de angustia. Lo había derivado por una cuestión de que me parecía mejor, que una vez vino una chica y me empezó a plantear buenas cuestiones y dije, me parece que esto es mejor que hablar con una mujer, y me dijo que sí, listo. Claro. Inició conmigo, sí, como pasa normalmente en salud y en salud mental. El tema es que un día pasó pasó, es decir, esto venía pasando y justo la semana anterior a que yo le empiece a hablar al padre, por ahí de que lo empiece a ver otra persona y hacer una derivación ordenada, es decir, no sacármelo de encima, sino que se da esta situación. El chico entra y yo me di cuenta que había una pelota grande, porque era distinto. El pibe lo empezó a abrazar, le dijo, papá, quédate conmigo, no me abandones nunca, y empezó como a hacer algo muy fuerte, entonces le dije, bueno, nos volvimos a sentar, volvimos a explicar, el chico tenía 6 años, volvimos a sentarnos, nos volvimos a explicar toda la situación de que él sabía perfectamente que el padre se iba y volvía, que dormía enfrente, lo conocía todo. Y ahí es donde el padre se sienta mirándome a mí y el chico se le sube a UPA dándome la espalda a mí. O sea, yo le veía la nuca al niño y la cara al padre. Y ahí fue donde yo sentí que en vez que el abismo me estaba mirando, porque nunca sentí lo que pasó en ese segundo. El chico abrazando al padre tenía el pómulo de él tan fuerte, lo abrazaba cara con cara, que yo veía como el pómulo del padre se iba para atrás.
y el padre tenía dolor físico del abrazo que le daba a su hijo. Y ahí, en ese momento, el chico le dijo, papá, vení más cerca, que estás muy lejos. Sí, sí, muy fuerte. Cuando yo escuché eso, dije, bueno, y ahí salió todo. Ahí nos quedamos juntos. A la semana que viene él quiso venir y la cosa se fue aflojando. Años después los volví a encontrar, de vez en cuando los veo. Sé que uno de los dos tuvo que pasar un proceso depresivo muy fuerte, muy fuerte, con internaciones psiquiátricas fuertes, en cama, internaciones psiquiátricas, pero salieron los dos adelante y el pibe está bien. Pero esa escena, la famosa escena que dice que cuando mires el abismo siempre recuerda que también el abismo te está mirando a ti, bueno, fue de alguna manera muy fuerte. Sí, mucho sostén ahí. Ese sostén ese que bueno, que a veces vos decís, bueno, es decir, de dónde, yo siempre digo que al fantasma, tomando una metáfora de Serrat en una canción sobre los fantasmas, tenés que sacar las sábanas, bueno, porque abajo suele no haber, no hay nada, sí, no hay nada, pero a veces puede haber una sorpresa también. Totalmente. Bueno, y hablando un poco también de momentos sorpresivos, inesperados, inéditos, y en esto de los sostenes que necesitamos para vivir, ¿qué considerás, qué pensás de estos tiempos de pandemia por un lado y de aislamiento preventivo, social, obligatorio y transitorio, por Sí. otro en relación a cómo las infancias lo están transitando? ¿Qué podés compartirnos ahí? Mira, yo creo que acá nos pasa algo es decir, que yo quisiera pensarlo con la mayor apertura posible. Estamos. Lamentablemente, creo que en todo el mundo, todo a veces se tiñe de colores y me parece que ante esta situación que es absolutamente inédita, porque lo que está pasando ahora es inédito desde el punto de vista que ninguno de los seres humanos que estamos sobre la Tierra lo hemos vivido nunca. Yo creo que evidentemente son esas situaciones en donde sabemos que todos vamos a perder, pero también sabemos que podemos ganar. Pero si la idea es que ganen unos, estamos mal. La idea es que ganemos todos. Yo creo que las infancias hoy en día pueden ver, no quiero ponerme etéreo y telúrico ni nada por el estilo, pero realmente creo que las infancias podrían ver hoy en día, que se entienda bien lo que quiero decir, de alguna manera el nacimiento de un pensamiento nuevo. O sea, este planeta es el nuestro, lo tenemos que cuidar entre todos, entre todos. Todo este lío empezó en una persona, en un lugar, o sea, eso es claro. Entonces, más allá de las cuestiones políticas, que no me interesa, creo que lo que sí es claro es que tenemos que aprender que todo tiene un límite en determinado momento, como el planeta tiene un límite. Entonces, históricamente las pandemias se dan cada 100 años. Creo que yo escuché ese trabajo. Claro, la diferencia es que hace 100 años no había aviones que en 48 horas daban la vuelta al mundo. Y que de cada uno salían 10 personas que a los 10 días te habían infectado a 1000. Entonces, me parece que de alguna manera lo que las infancias, más allá del encierro o el aislamiento obligatorio, la pandemia, la cuarentena, llamémoslo como quieran, yo creo que lo que las infancias tienen que percibir hoy en día es que nosotros, los seres humanos, tenemos que tener respuestas responsables y comunitarias ante las situaciones. Por ahí un país la habrá resuelto mejor, otro país la resuelve peor. Es decir, hasta yo le doy changüe todo porque no se sabe cómo salir de esto. Cuánta gente fue exitosa y después terminó pésimamente mal, porque no se sabe, porque no hay experiencia. Ahora, lo que yo sí creo que hay que hacer es que había que aislarse, que había que perder de alguna manera tiempo de escuela y vínculo social, había que hacerlo. Creo que nosotros tenemos que salir con mucha responsabilidad de la infancia y cuando esto se termine, que se va a terminar evidentemente, es decir, poder salir con mucho respeto y con mucha coordinación desde el mundo de los adultos a darle una respuesta a los chicos, para que aprendan.
Mira, yo siempre digo en la clínica lo mismo, siempre le digo a los padres esto. Yo siempre les digo a los padres que los niños tienen una doble dimensión del tiempo. Cuando un padre me trae un problema de un niño y yo trabajo con ellos, le estoy diciendo, una dimensión del tiempo es cómo tu hijo va a resolver el problema que tiene ahora. Tiene 7 años y no puede dormir solo. Bueno, ¿cómo va a resolver ese problema? Pero aparte de eso, hay una doble dimensión de tiempo. Hay otra dimensión más de tiempo, que es que en la manera en que aprenda a resolver este problema, está aprendiendo a resolver en gran medida los problemas que va a tener a lo largo de la vida. Entonces, si vos querés resolverlo al método zapatilla, bueno, quizás él aprenda que a lo largo de su vida resuelva todo con el método zapatilla en otras cosas. Entonces, si vos lo vas a resolver toda la noche comprándole un caramelo y chantajeándole por algo, bueno, si vos lo vas a resolver sentándote con él, mirándole a los ojos, esperando que se duerma, también está aprendiendo otras cosas. Bueno, a lo largo, para vivir después de determinada manera. Yo creo que las infancias, sé de muchos chicos que han vuelto, que estaban en la mitad de tratamiento y han vuelto mucho peor. No es culpa de nadie, ni para mí. Es lo que tenía que pasar porque no se sabía, pero creo que lo más importante, justamente es que logremos, y no sé si lo estamos haciendo en este momento, que logremos darle como mundo adulto una respuesta fuerte a los niños en cuanto a la salida. ¿Estamos? Vos hoy en día estás escuchando, y voy a repetir, es imposible no hablar de política, no quiero hablar de política, pero lo que sí quiero decir es que estás escuchando que por ahí, entre los gobiernos, los sindicatos, los madres, todo empieza en cada uno y quiere ver si se puede, bueno, en todo lado, ¿no? En todo lado, en todo el mundo. Es decir, hay que poder pensar con un poco más de altruismo y de apertura. Yo creo que ellos, en términos generales, están muy exigidos, yo te lo digo antes de la pandemia. Hay mucha exigencia en la infancia. Totalmente. Cada cosa nueva es un modelo de identificación y el niño debe responder a eso en su imaginación, debe responder a un modelo físico, debe responder a un modelo económico, debe responder a un montón a una estética. Bueno, hay mucha exigencia en la infancia y hoy en día hay más. Pero la responsabilidad está en nosotros. Lo peor que nos puede pasar en esto es que no hayamos aprendido. Y que los adultos no hayamos aprendido. El año se recupera. Obvio que se recupera. Se puede recuperar acá y también en la universidad. Pero lo que no se puede recuperar es una experiencia de este tipo, en donde no hayamos aprendido, bueno, que estamos todos navegando más o menos, sí, un determinado problema que también hay que salir entre todos. Sí, son mares con olas gigantes y bueno, digamos, estamos ahí surfeando sin saber qué es lo que está sucediendo, digamos, porque cualquier Totalmente. tipo de balance o definición de qué habría que haber hecho, qué está bien, qué está mal, y eso va a venir después, una vez que esto termine, digamos, no solamente por lo inédito, sino que en ese construir experiencia de cómo lo estamos viviendo, tampoco es tan fácil, digamos, son momentos más de observación y de contemplación, entonces eso me parece que es también una forma de dar opciones a las infancias, a las niñeces, a las adolescencias, para que, bueno, que les tocó vivir esta experiencia. No es la experiencia de la guerra, si uno lo pensara también. A esta altura del siglo pasado, digamos, la gente se estaba muriendo de hambre y se estaba matando. Entonces, No, esa situación, seguro. obviamente, Seguro. cada uno, o sea, por suerte a mí no me tocó vivir, espero que no me toque nunca y espero que a mis hijos e hijas tampoco. Pero bueno, también hay que a veces poner las cosas en perspectiva y darse cuenta de esto, de que siempre hay una opción, o sea, siempre la hay, digamos, y tenemos que enseñar esto, digamos, más de la salud. Claro, pero aparte es una enfermedad que te da opción en el sentido de que el nivel de mortalidad, es decir, no va a desaparecer la humanidad por esto, ni mucho menos. Pero evidentemente es un aprendizaje en una cuestión de certidumbre muy grande, porque inclusive hay gente que se enfermó y se ha vuelto a enfermar. Entonces, es decir, por supuesto que se va a salir. Ahora, lo importante es justamente valorar esta cuestión del vínculo comunitario. Y creo que es la primera vez en donde realmente esto que a veces se decía, y mucha gente decía, bueno, pero le va a tocar a algunos. Es decir, esto le va a tocar a todos. O sea, de alguna manera o no, yo estoy viviendo en una ciudad en donde recién hace 15 días tenemos casos. Estuvimos 4 meses limpios. Y claro, los casos empiezan ahora. Nosotros venimos de 6 meses y para nosotros la pandemia, cuarentena, llamarlo como quieras,
está empezando ahora. Ahora tenemos los primeros casos. Y ya está complicado. Tengo gente amiga mía aparte de una enfermedad que hoy hay una mujer de 100 años que salió del COVID sin ningún problema y un chico de 30 que era sano se murió, falleció. Entonces, creo que el tema es ese. Nuestra obligación como mundo adulto es darle una respuesta a las infancias. Totalmente. Y vos, digamos, continuás durante la cuarentena allá en Córdoba haciendo trabajo virtual y esas cosas, o cómo te has organizado? No, bueno, sí, uno ha hecho eso, pero bueno, ahora hay un protocolo en donde de alguna manera se puede trabajar, porque eso, que en realidad es lo que está pasando un poco en todos lados, ¿no? Claro, digo, porque también genera mucha ansiedad, mucho malestar para los terapeutas a veces sostener un trabajo virtual en esta modalidad que parece Creo ser que es nueva, pero bueno, ya existía hace un montón de tiempo también, digamos, sí. nada más que algunos hemos llegado recién ahora. ¿Qué pasa ahí con el vínculo? Bueno, pero justamente eso hay. Yo creo que una de las cosas que muestra la virtualidad, o sea, yo no sé cuánto tiempo se puede sostener. Eh, Hace tiempo que no hablo con gente que esté trabajando virtualmente, pero lo que es absolutamente claro es que el vínculo es tan... ¿Viste esto de que cuando vos valorás las cosas cuando no las tenés? Y bueno, y es así, ¿viste? O sea, ¿cuándo podés sostener esto sin la necesidad del roce o del toque con los demás? ¿Estamos? El otro día me pasó en una cuestión clínica, bueno, estoy viendo una nena que extraña mucho a la abuela y que casi no la conoció, pero porque falleció en un accidente repentinamente, justo cuando ella era muy chica. Sin embargo, la recuerda permanentemente. Y mientras más crece, bueno, y tuve varias sesiones con la mamá, sobre todo. Estamos en esta cuestión. Y un día trabajando en el piso, ella estaba al lado mío, estábamos tocando instrumentos musicales, y yo tocaba con una mano, y mientras tocaba, se dio una escena muy fuerte porque con la otra mano, ella puso su otra manito arriba de mi mano. O sea, con una mano tocaba y con la otra mano que tenía libre, la puso en una mano mía que yo la estaba acompañando con una sola mano que estaba quieta. Y la madre vio eso y me miró. Entonces, ¿qué es esto? Yo era una chica de 4 años. ¿Qué es esto de la necesidad que tengo? ¿Por qué puso la mano arriba de la mano de otro? Entonces, bueno, podemos pensar en la teoría del apego, en infinidad de cosas, pero claramente, o sea, no hay forma de sustituir el vínculo. Y yo tengo el caso de muchos chicos que han vivido con mucho estrés esto de tener en la pantalla a una persona que no pueden tocar. Ojo con esto, ¿no? Porque yo hablo mucho con docentes y realmente el nivel de participación de los chicos es cada vez más bajo. Ya no se puede, ya hay muchos chicos que no pueden más, de alguna manera. De hecho, yo trabajo con adultos y han dejado mucho más del 50% de la gente, salvo que sean carreras muy específicas, pero por ejemplo las carreras docentes, el nivel de gente que no ha podido sostener, y no solamente por el internet, sino porque no lo han podido sostener, Si no no es lo están en mismo. condiciones de sostener. Y ahí No, claro, lo cual, están las opciones, justamente. lo cual habla claramente, Luli, lo cual habla claramente del valor de lo que veníamos hablando. Cuando la otra vez yo no terminé de decir algo, iba a hacer referencia a la famosa frase de Pichon Rivière, que es que lo que cura es el vínculo y lo que enferma es el vínculo. Es absolutamente clarísimo, ¿no? El vínculo que no da opciones es un vínculo violento y que enferma. Y el vínculo que da opciones es un vínculo que tiende a lo sano. Yo no digo que cura, digo que tiende a lo sano. Bueno, Sí. está súper interesante esto. Nosotros, como decíamos al principio de la entrevista, estamos de noche haciendo esta charla porque, bueno, es cuando se presentan las condiciones. ¿De qué hora Eh, me estás hablando? ¿Cómo? ¿De qué hora me estás hablando? Uy, 23, una 22. hora larga, Eh, una hora larga. ajá, Yo no he cenado en tu tarde todavía. Disculpame que sean las 4 de la tarde, pero voy a cenar. me encanta, buenísimo. Viste, porque Estamos, estamos justamente en armar esta experiencia en esto de los tiempos diferidos y los tiempos reales y los tiempos que se agrandan y se achican como quieren, digamos, y sí, aparece totalmente.
desfasándonos y reorganizando una rutina que ya está, hace lo Te que... digo que al principio, al día 40 más o menos de la cuarentena, un día estaba con mi esposa y mi hija que estaba acá en casa porque ella vive en Córdoba, pero se había quedado acá porque tampoco tenía ningún sentido que se quede 90 días sola en Córdoba. Y de repente estaba viendo y de repente me levanté y dije, ¿qué día es? ¿Hoy qué día es? Se me Totalmente, ocurrió de la nada pensar, viste, bueno. Y eso que totalmente. estaba trabajando porque como docente siempre tenía que mandar cosas, pero me había confundido. Pasa un poco. Y bueno, Pasa. como para ir ya cerrando, hay algo que vienen haciendo los musicoterapeutas entrevistados y entrevistadas y tiene que ver con esto, con dar su perspectiva o dar su definición o su pensar sobre la musicoterapia, que en realidad es lo que se habla durante toda la entrevista, porque todo Sí, el sí, tiempo se seguro. va dando Pero cuenta de cómo uno la una piensa. síntesis. Pero me gustaría que vos puedas dar ahí la tuya. Mira, yo creo que la musicoterapia es una disciplina, todos creo que estamos de acuerdo en eso, es una disciplina científica, ¿no? Pero que en realidad que lo que hace es, por medio del trabajo con un material tan importante y sensible como lo rítmico, lo sonoro y lo musical, permite que afloren todas aquellas emociones, sentimientos y sus asociaciones cognitivas, y tiene la capacidad de poner esto en un juego vincular. En ese juego vincular, lo que pasa es que el otro de a poco va teniendo la posibilidad de ver justamente, bueno, lo que está viviendo. Y esto es muy concreto. Y en ese poder verlo, que a eso nos llamamos con pensamiento estético, eso de poder verlo es lo que le va produciendo la posibilidad justamente de reconocimiento. No podemos hablar de terapéutico sin reconocimiento y de poder ver, bueno, cómo trabajar las cosas que le pasan. Muy contento, muy concreto, te cuento una anécdota que no es clínica, es de un curso que dictamos en Córdoba con una colega. Estábamos dictando un curso de aproximación a la musicoterapia para profesionales de la salud. Estábamos haciendo una improvisación, vuelvo a repetir, en un marco didáctico, no terapéutico, y habíamos repartido instrumentos musicales, éramos como 30 y 8 pasaban al centro. Esto los musicoterapeutas lo hacemos mucho, cada uno eligió un instrumento, cada uno eligió algo para tocar un instrumento, se pusieron a improvisar y había una chica que había tocado la guitarra y había sacado algo en la guitarra que quería tocar. Una vez intentó, dos veces intentó, tres veces intentó, nunca lo hizo y se acabó la improvisación. Y no tocó. Yo me miré con mi colega, y dijimos, vamos a hablar con esta chica, pero no hizo falta, porque cuando terminó la clase, ella vino muy tranquila. No le había pasado nada, pero fue muy, muy interesante lo que nos dijo. Vuelvo a repetir, estamos en un marco pedagógico, no terapéutico. Y ella nos acercó y nosotros nos acercamos y ella se rió como diciendo así, aparte la chica tenía su formación, era una profesional, se acercó y medio riéndose, nosotros medio con una sonrisa, como diciendo, bueno, hablemos de lo que venga. Y ella fue clarísima, no hizo falta preguntarle nada, me dice. Nos dijo, yo sabía lo que quería decir con la guitarra, pero no lo hice. Es lo que me pasa siempre en la vida. Yo siempre sé lo que quiero decir y nunca lo digo. Ya está. Entonces, bueno, se trata de eso. Vamos. Totalmente, totalmente. Hermoso. Hermosa charla, súper agradecida que hayas compartido todo lo que compartiste desde este lugar así tan suelto y Bien. bajándolo, digamos, a la cotidianeidad de todos, digamos, porque viste que uno dice musicoterapia y todos dicen, qué lindo, y no Sí, tienen idea de lo que es, pero digamos, hablarlo en esto así tan de esta manera, digamos, tan suelto, me parece que colabora muchísimo a que llegue a la comunidad y que, bueno, que este interés que a veces aparece, por lo lindo que suena la palabra, se convierta en darle más espacio a la musicoterapia también en el campo de la salud, de la educación, del desarrollo social y todo este aporte que trae, que es súper rico. genial, Luli. Bueno, muchas gracias. Disculpame, estoy perdido. ¿En qué hora estamos? ¿En qué Y hora de radial estamos? en un rato terminamos el programa, tal vez, así que hoy un día soleado, de un jueves No, pero divino, así decime que vos porque son las 11:25 de la noche, por eso. Más o menos, la gente que escuche esto, ¿qué hora va a ser? y entre las 3 y las 5, seguramente. Bueno, disculpame, pero me voy a cenar. Me parece fantástico, No perfecto. sé si vos, no sé si vos cenaste o no, pero yo a las 4 de la tarde me voy a cenar. Bueno, muy bien, y un saludo grande a Rosario,
que si habremos caminado la avenida Pellegrini, la Costanera, ya haciendo cosas relacionadas con la salud y la musicoterapia y la educación. Perfecto. Pero Luli, muchas gracias. Fue un gusto y gracias por la oportunidad. Igualmente. Te esperamos la próxima, en alguna próxima función, ya vamos a hablar. Cuando usted diga.